¿Qué pasaría si todos los seres humanos de la Tierra desaparecieran? No importa el motivo de nuestra partida. Esta es la crónica de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás, ahora en la Tierra sin humanos. Las ciudades que construimos han transformado áreas salvajes en fortalezas de hormigón y acero. Pero, sin nosotros, la naturaleza recupera lo que le pertenece. En Nueva York, nuevos habitantes se apoderan de la jungla de asfalto. Donde antes había aceras y calles, crecerá una vegetación densa e irregular. Estos monos son extremadamente inteligentes. Se convierten en la especie más inteligente de toda la ciudad de Nueva York. Antes capital mundial de los parques temáticos, Orlando es engullida por el pantano. Pocas partes de Orlando sobreviven. La ciudad es devorada por el pantano sobre el cual se construyó hace cientos de años. Y Río de Janeiro termina siendo reclamada por la selva que la rodea. La imagen es clara: lodo, abono, residuos humanos e industriales. Esa mezcla tóxica provocará una explosión botánica. En un mundo sin humanos, las ciudades más importantes del planeta serían invadidas, engullidas por completo y recuperadas por la naturaleza. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La ciudad que nunca duerme queda en silencio. No hay multitudes en Times Square, ni turistas en Central Park. Las torres de cristal y acero seguirían elevándose hacia el cielo. Pero desde el cielo mismo, las reliquias de la humanidad romperían el silencio. En un día concurrido, puede haber unos 9,000 vuelos de helicóptero cruzando la ciudad de Nueva York de un lado a otro. Helicópteros vacíos se estrellan contra la ciudad y los escombros caen sobre tiendas, teatros y edificios residenciales. No es solo el impacto. Estos helicópteros llevan miles de litros de combustible. Cada uno es como una granada del tamaño de un rinoceronte. La destrucción es enorme. Esos lugares, que un día estuvieron llenos de vida, ahora no tienen multitudes que griten, ni ojos que vean la destrucción. Pero los cristales rotos y el hormigón destrozado no son solo cicatrices en la metrópolis. Son un llamado para que nuevos habitantes salgan de las sombras de Central Park. De hecho, el parque está lleno de cientos de especies de animales salvajes. Halcones, búhos, patos, ardillas, mapaches, murciélagos e incluso coyotes. Desde las profundidades del parque, los animales comienzan a emerger. Pero en un rincón del recinto hay algo aún más extraño. Allí se encuentra una verdadera colección de depredadores, plagas y criaturas exóticas. En la esquina sureste se encuentra el zoológico. Se creó en 1859, casi por casualidad, cuando apareció un oso atado a un árbol. Con el tiempo, la gente comenzó a donar otros animales y terminó siendo algo oficial. Alberga más de 130 especies, desde aves tropicales hasta leopardos de las nieves. La mayoría ni siquiera podía escapar de los recintos y acababa muriendo de hambre o deshidratación en pocas semanas. Pero no todos los hábitats tienen techo. Algunos animales viven al aire libre, como los macacos japoneses. Solo necesitan nadar un poco y escalar para estar fuera de allí, buscando qué comer. Estos monos son extremadamente inteligentes. Se convierten en la especie más inteligente de toda la ciudad de Nueva York. Una variedad de extrañas criaturas recorrerían el espacio bajo los árboles de Central Park. Algunas cazarían, otras se esconderían.
Pero los más inteligentes entre ellos se dan cuenta de que existe un mundo más allá del parque. Sin vigilancia, destruido y lleno de oportunidades. A unos 1.600 kilómetros de la jungla de asfalto de Nueva York, hay otra ciudad. Esculpida en los profundos y oscuros pantanos de Florida, un parque de atracciones resplandeciente, construido sobre un cementerio de manglares. Orlando. Orlando no es solo un lugar cualquiera. Es el mayor centro de parques temáticos. Son 12 grandes parques con cientos de atracciones y hoteles suficientes para albergar a toda una ciudad. En Orlando viven casi tantas personas como toda la población del estado de Kansas. Y toda la ciudad se construyó sobre zonas inundadas que serían inhabitables sin la ingeniería humana. A lo largo de décadas hemos drenado los pantanos, lo hemos cubierto todo con asfalto y lo hemos adornado con atracciones. Una semana después de la desaparición, los parques temáticos están vacíos y las montañas rusas permanecen inmóviles, esperando a visitantes que nunca llegarán. Pero hay algo más que la humanidad ha dejado atrás, algo volátil, y eso podría remodelar el paisaje, no en décadas, sino en cuestión de instantes. En la mayoría de las ciudades solo sería un evento anual, pero en Orlando, los fuegos artificiales se usan todas las noches. Algunos espectáculos utilizan hasta 2,5 toneladas de explosivos. Se almacenan en tubos llamados morteros y se controlan por ordenador. En uno de los parques más pequeños, cientos de cañones pirotécnicos cargados esperan un espectáculo que nunca comenzará. En tiempos normales, el evento se cancelaba por tormentas o algún desastre. Pero ahora, no hay nadie observándolos, ni nadie que sea capaz de resguardarlos. Los fuegos artificiales se disparan uno a uno, pero un rayo podría activarlos todos a la vez. Y Orlando tiene un secreto escrito en el cielo. Es la capital de las tormentas de Estados Unidos. El estado de Florida tiene la mayor densidad de rayos del país. Cada año caen más de 285 rayos en cualquier área con un radio de casi 1,5 kilómetros. Los cañones están inactivos, pero expuestos. Cuando se forma una tormenta, basta con que un solo rayo caiga casualmente en ese lugar específico. Un solo rayo alcanza unos 28.000 grados Celsius, más de 5 veces la temperatura del núcleo de la Tierra. Si eso ocurriera, sería como la explosión de una autobomba, abriendo un cráter de casi 5 metros y una onda de más de 1 kilómetro. En un radio de poco más de 100 metros, la devastación es inmensa. Montañas rusas retorcidas, atracciones derrumbadas e incendios. Orlando está en llamas, pero no hay sirenas ni tampoco bomberos. Y a solo 60 centímetros bajo el suelo yace un gigante dormido, una vasta red de gasoductos presurizados que se encuentra lista para estallar y acelerar el regreso de la ciudad al pantano. A unos 6.400 kilómetros de distancia se encuentra una de las ciudades más grandes de Sudamérica, un lugar conocido tanto por sus picos de selva tropical como por sus interminables noches de celebración. Río de Janeiro. Durante el carnaval, Río de Janeiro se convierte en una ciudad totalmente diferente. Son 5 días de música, desfiles y fiestas sin parar. Entre residentes y turistas, hasta 11 millones de personas abarrotan la ciudad. Desaparecen los sonidos de las grandes fiestas y de la música de la samba. Ahora, las calles de Río permanecen silenciosas como una tumba. Pero, muy por encima de la urbe, un par de ojos solitarios aún se mantienen vigilando. Cristo Redentor es una de las estatuas más emblemáticas del mundo. Sus brazos extendidos representan protección y paz. Está hecho de casi 600 toneladas de hormigón armado, lo que lo hace 2 veces más pesado que la Estatua de la Libertad, a pesar de tener menos de la mitad de su altura. Es una de las nuevas 7 maravillas del mundo.
Los brazos del Cristo Redentor se extienden sobre el Parque Nacional de Tijuca, el único bosque tropical dentro de una gran urbe. El Parque Nacional de Tijuca se encuentra dentro de los límites, lo que lo convierte en el bosque urbano más grande del mundo. Ocupa unos 40 kilómetros cuadrados. Es decir, es 10 veces más grande que Central Park, en la ciudad de Nueva York. Y donde hay selva tropical, hay lluvia. Las tormentas azotan la región con más frecuencia que en Orlando, y una de ellas ya comienza a oscurecer el cielo. Brasil es el país con mayor incidencia de rayos en el mundo. Recibe hasta 80 millones de descargas al año. El monumento se encuentra en la cima del Cerro del Corcovado, a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de Río, lo que lo convierte en el blanco perfecto. Pero, a diferencia de Orlando, el Cristo Redentor está preparado. Durante décadas, los rayos han caído sobre este pico. Y la estatua, imponente y silenciosa, fue diseñada para resistir estos impactos. El Cristo Redentor tiene pararrayos que conducen de forma segura toda la electricidad de una descarga directa al suelo. Pero con el tiempo, a medida que las tormentas se hicieron cada vez más frecuentes, el sistema necesitó mejoras. También se instalaron pararrayos en los brazos de la estatua. En 2021, la corona de pararrayos se amplió 4 veces y la base que ayuda a disipar la electricidad también. Ahora, sin nosotros, las defensas de la estatua quedan congeladas en el tiempo. Nunca serán reparadas ni sustituidas. Y, bajo sus pies, la tierra comienza a moverse. Las lluvias incesantes a las que se ve sometida se infiltran en la ladera y se encargan de desprender el suelo hasta que grandes placas de tierra se deslizan directamente hacia la ciudad. Una luz capaz de engullir absolutamente todo a su paso. Una semana después de desaparecer, Río de Janeiro se encuentra silenciosa y expuesta. Y en la ladera justo arriba, algo siniestro se está acercando. El corazón de la metrópolis está hecho de vidrio, hormigón y acero. Pero entre la costa y el imponente pico, hay barrios improvisados, construidos apresuradamente, como un castillo de naipes, aferrado a la ladera. Brasil es famoso, o quizás marcado por sus comunidades. Son grandes áreas, las favelas, donde las personas que no pueden pagar una vivienda tradicional terminan improvisando dónde vivir con restos de madera, ladrillos y láminas de metal. Las favelas, por definición, no están planificadas. Surgen donde haya algún espacio y a veces eso significa construir donde ya han sufrido deslizamientos. Los pluviómetros automáticos de Río activan alarmas cuando el riesgo de deslizamientos es alto. Ahora suenan sin parar. Una advertencia que resuena en las calles vacías. No hay nadie para escucharlas, ni equipos de emergencia para que puedan responder. Las sirenas del río avisarían a los residentes para que evacuaran. Con tiempo suficiente se apilarían sacos de arena o se utilizaría maquinaria pesada para abrir canales de drenaje. Pero en un mundo sin personas, no hay nada que frene ese deslizamiento. No es solo tierra bajando por la ladera. Arrastra casas enteras, árboles, cables eléctricos y postes. Todo cae en conjunto, engullendo barrios enteros en cuestión de minutos. Y la velocidad es aterradora. Un deslizamiento puede alcanzar unos 56 kilómetros por hora. Es más rápido que Usain Bolt en su mejor momento. Muchas favelas dependen de canales de desagüe improvisados. Los residuos humanos, los vertidos industriales y la basura terminan todos en los mismos canales. Cuando se produce un deslizamiento, se lleva todo consigo, formando una ola de lodo tóxico. No es solo una ola, es una colisión, como un asteroide que impacta en los barrios más bajos. Los cristales se romperían en pedazos, cuadra tras cuadra.
Sin nadie que las reconstruya, las favelas de Río desaparecen, aplastadas bajo toneladas de lodo. Con sus estructuras rotas y esparcidas, ¿qué es lo que podría salir del bosque circundante para ocupar su lugar? En Nueva York, no habría nadie para impedir que Central Park traspasara sus antiguos límites, extendiéndose por cada grieta y hendidura. Los macacos japoneses que escaparon del zoológico circulan libremente por la zona, saltando entre las copas de los árboles. Pero unos ojos hambrientos los observan. Los monos no están en la cima de la cadena. Tenemos la certeza de que ya hay coyotes salvajes viviendo como si nada ahí. Los coyotes no comen monos en la naturaleza, pero apostaría a que en Central Park sí. Guiados por el instinto y acechados por depredadores, los primates huyen de la zona salvaje hacia algo mucho más extraño. Rascacielos lujosos que en su día fueron ocupados por el 1% más rico de la población. Pero ya no es así. Ahora las torres están vacías, listas para un nuevo tipo de inquilino. Billionaires Row no es para ricos, es para ultra ricos. El valor medio de un apartamento ronda los $22 millones y el más caro se anunció por 238 millones hace unos años, siendo para ese momento la vivienda más cara del país. La joya de la corona de Billionaires Row es la torre residencial más alta del planeta. Su cima se eleva unos 470 metros sobre el cielo de Nueva York, la famosa Torre Central Park. Esta torre se construyó para concretar el mayor número posible de pisos en uno de los terrenos más pequeños de Midtown Manhattan. El resultado es este gran rascacielos ultra fino y delgado con 131 pisos. Una tienda departamental de alto nivel ocupa los 5 primeros pisos de la torre. Y, gracias a los daños causados por la caída de un helicóptero, lo que antes era una entrada exclusiva, ahora es un acceso fácil de usar. Dentro de la tienda principal, los primates tienen unos 33,000 metros cuadrados distribuidos en 7 pisos. Un verdadero paraíso de espacio abierto, muebles blandos e infinitos lugares para trepar. Tendrían ropa de diseñador, alimentos secos y 6 restaurantes diferentes llenos de productos no perecederos. Vivirían mejor que muchos neoyorquinos hoy en día. Los macacos prosperan, pero no están solos. Algo más se ha infiltrado allí, algo silencioso, que se mueve lento y es destructivo. Y ya se está extendiendo a través del interior, como una enfermedad. En Orlando, lo que comenzó como una chispa ahora es un infierno. Y justo bajo el suelo acecha un peligroso relicario de la civilización. Algo que no solo alimenta las llamas, sino que las intensifica. Normalmente, cuando hay un incendio, los bomberos coordinan con las compañías de gas y servicios públicos para cortar el suministro y evitar que el fuego se propague. Pero eso no sucedería si no hubiera personas. Florida tiene una red de gasoductos de unos 74,000 kilómetros. Eso daría para ir hasta la órbita de la Tierra y volver. Y todo a solo unos 60 centímetros por debajo de la superficie. Esta vasta red de tuberías necesita un mantenimiento constante. Y ahora no hay técnicos para realizar una inspección de rutina, ni nadie para que pueda hacer reparaciones. Una fuga lenta, que podría haberse solucionado con una simple llave inglesa, silba hasta la superficie. Y, sin previo aviso, toda una cuadra estalla, desencadenando una reacción en cadena capaz de borrar casi todo lo que la humanidad construyó. La primera explosión alcanzaría unos 1600 grados Celsius, lo suficiente para derretir autos cercanos. Las casas conectadas a la red se incendiarían y otras estructuras conectadas al gasoducto se convertirían en pequeñas bombas. Con el tiempo, las explosiones y los incendios alcanzarían las gasolineras y entonces barrios enteros desaparecerían en llamas. Orlando se encuentra en llamas. E incluso mientras arde, algo está observando más allá de la línea de fuego. Paciente, antiguo e inmóvil. El pantano espera, listo para resurgir de sus cenizas.
Tras unas pocas semanas, un incendio devasta Orlando como una bestia hambrienta, consumiendo el legado humano por completo y abriendo paso para que la naturaleza recupere el control. Sin nadie para combatir el incendio que se extiende por Orlando, este podría convertirse fácilmente en una tormenta de fuego. Básicamente, el fuego cobra vida propia y, a falta de un mejor término, comienza a respirar. A medida que la temperatura sube a unos 1100 grados Celsius, la tormenta de fuego succiona el aire frío a nivel del suelo y se alimenta del oxígeno. Esta succión crea vientos de hasta 160 kilómetros por hora, arrastrando todo lo que puede arder. A ese ritmo, la ciudad de Orlando queda consumida por el fuego en pocas semanas, pero lo que queda no son solo escombros. Es un lienzo en blanco, una oportunidad para que el pantano recupere lo que siempre le perteneció. Tras 15 años de desaparecer, el césped, antes impecable, está cubierto de maleza y nuevos árboles surgen entre la densa vegetación. Ahora, los animales gobiernan y su reino sigue creciendo, echando raíces incluso en los edificios más lujosos. La torre Central Park, que en su día fue la joya de la corona, ya no parece ser tan majestuosa, acostumbrada a ser tratada con el mismo lujo que sus antiguos residentes ultra ricos, siempre brillante. Pero su brillo se ha ido. Los sellos de las ventanas son el punto débil. Sin mantenimiento comienzan a deteriorarse. La humedad se infiltra, los adhesivos y los selladores pierden su efecto y aparecen los problemas. Los macacos japoneses son solo la primera ola de la invasión silvestre. Con el paso del tiempo, la naturaleza se instala y comienza a llamar a este lugar su hogar. Las aves encuentran nuevos lugares para estar. El moho se extiende por las paredes de yeso y cada rendija se convierte en un soporte para algo verde. Un poco de polvo, un poco de lluvia, algunas semillas dejadas por los pájaros. ¡Boom! Tienes árboles creciendo en lujosas habitaciones. La torre residencial deja de ser un edificio de apartamentos y se convierte en un hábitat, una selva vertical que se extiende hacia las nubes. Pero este nuevo ecosistema se construye sobre los restos de una civilización desaparecida que era la única que sabía mantenerlo. Un edificio tan delgado está a merced de los vientos. Cuando el viento es fuerte, literalmente se balancea como la cubierta de un crucero. Incluso puede llegar a causar mareos. La forma en que se balancea ejerce mucha tensión sobre la estructura. Para compensar este peligroso movimiento, hay un amortiguador de masa sintonizada en el último piso. Piensa en ello como un péndulo gigante, una enorme masa que se mueve en dirección opuesta al viento para mantener la torre estable. Pero como todo, este equipo necesita mantenimiento y reparaciones para poder funcionar. El amortiguador es monitoreado por un sistema que se ajusta según las condiciones, pero aunque sea automatizado necesita energía. Por lo tanto, el sistema de estabilización queda inutilizado, por así decirlo. La torre Central Park fue diseñada para reaccionar en una danza interminable con el viento, paso a paso, guiada por la ingeniería. Sin nadie, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que la música se detuviera? A pocos kilómetros de allí, la Estatua de la Libertad está atrapada en un abrazo no deseado. Los brazos sofocantes de una enredadera invasora, conocida como Enredadera de Virginia, se aferran a la base y avanzan lentamente hacia la cima. La Enredadera de Virginia puede crecer hasta unos 6 metros al año. Sin nadie que pueda cortarla y sin animales que se alimenten de ella, no habría razón para que no cubriera toda la estatua. Esta emblemática estatua, que en su día dio la bienvenida a quienes llegaban a Nueva York, ahora es engullida por la propia ciudad. Y lo peor del daño viene desde dentro. El tiempo ha ido desgastando su revestimiento de cobre y la fauna también la está atacando. Los halcones peregrinos han anidado en la corona y sus excrementos son básicamente combustible para la corrosión. Son muy ácidos, sobre todo cuando se acumulan con el tiempo. Corroen casi cualquier superficie. Donde los paneles de cobre se han caído, las estructuras metálicas y las escaleras quedarían expuestas y los daños se extenderían muy rápidamente.
No era la primera vez que enfrentaba problemas. En los años 80 la estructura estaba tan oxidada que tuvo que ser sustituida por completo por ferralium, un acero inoxidable superresistente fabricado para soportar el agua y las inclemencias del tiempo. Pero incluso este supermaterial tiene sus límites. Su vida útil es de unos 50 años. El agua estancada, fétida y tóxica se acumula en la base, infiltrándose por las grietas y juntas. El óxido avanza por los puntos de conexión como si fuera cáncer. «25 años después de desaparecer, Orlando es un esqueleto completamente carbonizado. A su vez, el pantano avanza para reclamar su territorio, y una enredadera invasora llamada Kudzu se extiende y se enreda en todo lo que queda. Esta enredadera no solo crece, sino que conquista. Y al Kudzu en realidad le encanta el fuego, porque todas las cenizas y los escombros en descomposición crean un festín rico en nutrientes, listo para ser explotado. El sistema radicular puede pesar hasta unos 180 kilos y estar enterrado hasta unos 3 metros, por lo que soporta un calor que podría vaporizar a otras plantas. Importado de Asia hace mucho tiempo para contener la erosión del suelo, el Kudzu acabó convirtiéndose en un villano. Hoy en día se extiende por más de 28.000 kilómetros cuadrados en América del Norte. Esta planta puede crecer unos 30 centímetros al día y echa raíces donde el tallo toque el suelo. Por eso se la conoce como la enredadera que se tragó el sur. Sin nadie que lo limpie, no hay drenaje. Así las inundaciones siguen subiendo y el pantano consume rápidamente lo que queda de la urbe. Sin seres humanos para contener su avance, el Kudzu lo invade todo. Edificios quemados, montañas rusas retorcidas y norias derretidas. Todo queda envuelto en un mar de enredaderas verdes. Y eso no es todo. Los 150 kilómetros de canales y sistemas de tuberías de Orlando estarían completamente obstruidos. Cuando había gente, se gastaban millones de dólares cada año en poda, jardinería y pesticidas. Todo para controlar el Kudzu, pero ya no más. Manhattan se rinde ante la naturaleza, aceras agrietadas por las raíces, enredaderas trepando por los edificios y parques, invadiendo las calles. Pero, por encima del bosque que avanza, una sombra aún se impone. La Torre Central Park. Los pisos más bajos de la torre están llenos de vida. Los macacos japoneses no solo han sobrevivido, prosperan. De hecho, ya han nacido varias nuevas generaciones. Si estuvieran teniendo crías, sería señal de que estaban bien, con suficiente comida, poco estrés y buena salud. Sería una historia de supervivencia. Ellos son las navajas suizas del reino animal, resistentes, inteligentes y adaptables. Soportan bien los veranos húmedos, pero se sienten cómodos en temperaturas bajo cero. Comen prácticamente cualquier cosa: insectos, plantas, corteza de árbol, incluso tierra si es necesario. Durante décadas, la Torre Central Park permanece imponente como centinela y refugio. Pero, año tras año, los daños se agravan y las marcas del tiempo se acumulan, hasta que la estructura se rompe, exponiendo su interior y los vientos aullando dentro de él. El edificio ya se estaría inclinando peligrosamente. Fue diseñado para cortar el viento, pero no de esta manera. El viento no solo rodearía la torre, sino que golpearía directamente contra ella, convirtiéndola en una vela gigante. Las ráfagas golpearían la estructura con fuerza y dentro de los apartamentos de lujo todo se convertiría en un caos. Las paredes se agrietarían, las encimeras de mármol italiano se romperían, los vidrios explotarían como granadas. Entonces, el peor escenario posible: el amortiguador fallaría. Dispositivos como este tienen una vida útil de unos 20 años y después de eso deben reemplazarse. Lo más probable es que se bloqueara, convirtiéndose en un peso muerto de 1000 toneladas. El edificio residencial más alto jamás construido lucha ahora por mantenerse en pie, doblado por el desgaste, como un boxeador agotado, demasiado aturdido para defenderse. Entonces, ese enorme peso que antes mantenía el edificio en equilibrio pasaría a ser exactamente lo contrario.
se inclinaría con el viento, empujando la parte superior fuera de su eje. Cerca del piso 80, toda la estructura acaba cediendo. La presión desciende en cascada, con cada nivel derrumbándose sobre el inferior en una reacción en cadena de destrucción total. En cuestión de segundos, la mitad superior de la torre se rompe y se derrumba, alcanzando los rascacielos cercanos. A lo largo de la Billionaires Row, los edificios caen como fichas de dominó. Hay una razón por la que no dejamos que los edificios antiguos se pudran sin más, sino que se demuelen de forma cuidadosa y estratégica, porque cuando un edificio se derrumba por sí solo, no cae solo, se lleva a todo el barrio. A casi 8.000 kilómetros al sur, en Río de Janeiro, la selva tropical no se contenta con avanzar lentamente. Está arrasando la ciudad, impaciente por borrar todo lo que la humanidad ha dejado atrás. Tras los aludes que devastan las laderas y 20 años sin personas, Río se convierte en un invernadero fuera de control. Imagínalo: lodo, abono, residuos humanos e industriales, todo ello cocinándose bajo el sol intenso. Esa mezcla tóxica tendrá un impacto en lo botánico con una gran explosión. Pero muy por encima de la urbe, una de las maravillas del mundo, el Cristo Redentor, puede ser tan mortal como la civilización que lo ha abandonado. Las 14 aberturas construidas para permitir la circulación de aire ahora perjudican la construcción, dejando entrar polvo, humedad y lluvia intensa. Y cuando entra el agua es el principio del fin. El metal se oxida, las escaleras se corroen y el moho se extiende por todos los rincones. Y además está la gravedad. Lleva tirando de esos brazos desde el día en que fueron levantados, y cada grieta, cada punto de óxido está aumentando la tensión en las estructuras metálicas que los sostienen. Para empeorar las cosas, los pararrayos que existen para proteger la estatua ya habrían superado hace mucho tiempo su fecha de caducidad. Los cables estarían desgastados y empapados. Bastaría con un solo rayo bien dirigido de una tormenta tropical para que esa estatua icónica recibiera un impacto directo sin defensa alguna. Un rayo alcanza al Cristo Redentor. La fuerza lanza ondas de choque a través de los brazos ya debilitados. Estos comienzan a romperse hasta que ya no son capaces de sostenerse. Cien años después de desaparecer, Nueva York ya no parece una ciudad como la conocíamos. Donde antes había aceras y calles, ahora hay una vegetación densa e irregular. Los árboles han roto el asfalto de Times Square. No hay caniches con abrigos de diseñador. Ahora hay coyotes trotando por Broadway. Las reliquias de la humanidad seguirían estando por todas partes, pero ya no servirían para ningún propósito humano. Los balcones y las escaleras de incendio se convierten en macetas naturales. Los tejados se han transformado en bosques, con árboles adultos moviéndose al ritmo que marque el viento. La estructura de la ciudad seguiría en pie. Piedra, acero, ladrillo. Pero ahora, cada pared, cada tejado, cada alféizar tendría algo creciendo sobre él. Sería como un tejado verde en modo turbo. Sería surrealista. Una selva vertical colgando sobre una ciudad olvidada. En la Isla de la Libertad, la estatua que un día simbolizó la igualdad de la raza humana y acogió a multitudes de todo el mundo, no tiene tregua. La base está cubierta por enredaderas de Virginia, con raíces profundamente infiltradas en la piedra agrietada. El revestimiento estaría comprometido y la estructura interna gravemente afectada por la corrosión y el desgaste del tiempo. Cada día podría ser su fin. Incluso en la mejor época, un viento de unos 80 kilómetros por hora hacía que el cuerpo de la estatua se balanceara unos 7 centímetros, pero el brazo a casi 15 centímetros. Ese brazo y la antorcha
casi 13 metros de metal, sin soporte, siempre fueron el mayor punto débil estructural de la estatua. Con las conexiones de acero entre el pedestal y el monumento más frágiles que nunca y las vigas inferiores expuestas a la intemperie, toda la estructura comienza a inclinarse. La corrosión ya habría consumido gran parte de la estructura de acero que antes pesaba unas 200 toneladas. En su apogeo podía resistir vientos huracanados, pero así una brisa común, por no hablar del peso de demasiadas palomas en la corona, podría hacerla caer. Con un último y agonizante crujido, el metal se dobla más allá del límite. La estatua se suelta del pedestal y se derrumba en un montón de escombros. Después de 239 años, Lady Liberty ya no se encarga de vigilar Nueva York. Es un final más realista que el imaginado en el planeta de los simios, pero igualmente impactante. En Orlando, lo que la humanidad construyó ha quedado casi completamente engullido. Las carreteras han desaparecido, sustituidas por la vegetación y las aguas turbulentas del pantano. Y eso es exactamente lo que les gusta a los caimanes, agua por todas partes. La naturaleza deshace siglos de construcción y muchos drenajes. Orlando es arrastrada de vuelta a los pantanos. Las casas de madera se convierten en montones de pulpa podrida. Los edificios de hormigón quedan cubiertos de lianas y musgo, como algo sacado de una película de Indiana Jones. La humanidad podría haber desaparecido, pero los pantanos no estarían ni mucho menos vacíos. Nuevas criaturas surgirían por todas partes, algunas depredadoras y otras presas. Florida alberga una de las poblaciones más diversas de reptiles y anfibios del mundo. Algunos son nativos, como el caimán, y otros no. Pero en este nuevo reino salvaje, siempre hay alguien buscando pelea. Tras 200 años sin humanos, el Orlando que conocíamos ya no existe. En su lugar hay un laberinto de zonas inundadas, gobernado por el reino animal. Así es como debería ser Florida. Exuberantes humedales, hogar de cientos y miles de especies únicas. El mayor depredador es un reptil ancestral que ahora vuelve a la cima de la cadena alimentaria, el caimán. Y su único competidor es un forastero, un invasor mortal conocido como pitón birmana. Fueron liberadas en la naturaleza por propietarios irresponsables y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Durante los 90, cuando aparecieron, las poblaciones de mapaches, zarigüeyas y conejos se desplomaron casi de inmediato. Estas serpientes pueden alcanzar unos 6 metros de longitud y pesar alrededor de 90 kilos. Los caimanes muerden con una fuerza capaz de aplastar huesos. Son poderosos, pero las pitones no necesitan dientes afilados para ganar porque matan por constricción, no mordiendo. Se tarda mucho tiempo en asfixiar a un caimán, pero es posible. Y a la pitón no le importa ni un poco. Incluso cuando la pitón vence, aún puede perder. En 2005, una pitón intentó tragarse un caimán de 1,80 m y su estómago estalló. Pero eso no las detiene. Este es el ritmo brutal de la naturaleza, un ciclo infinito de matar o morir. Y en un Orlando reconstruido en un mundo sin humanos, el pantano siempre gana. En Río, la selva tropical habría ocultado lo poco que quedaba de lo que la humanidad dejó atrás. Las calles que antes resonaban con música y fiesta, ahora estarían cubiertas por mantos de vegetación. La mata atlántica ya cubría casi 1 millón de kilómetros cuadrados de la costa brasileña. En solo 200 años, el Parque Nacional de Tijuca recupera gran parte de esa área y deja de ser un parque para convertirse en una selva tropical. Ahora, solo la estatua solitaria del Cristo Redentor se destaca en medio del verde, ocultando todo lo que los humanos dejaron atrás. En Nueva York,
Antes la mayor jungla urbana de Estados Unidos, lo único que queda es la selva. Árboles gigantes llenan los espacios entre las ruinas derrumbadas de la Gran Manzana. En una ciudad tan urbanizada como Nueva York, estructuras como la Torre Central Park ya han cedido hace mucho tiempo, pero los edificios más compactos de ladrillo y piedra resisten mucho más de lo que imaginamos. Quizás todo luce igual que en la isla de Hashima en la costa de Japón, donde una ciudad minera fue abandonada en 1974, pero los edificios siguen en pie, como un museo vivo del pasado. O como Angkor Wat en Camboya, la antigua capital del Imperio Khmer, donde estructuras de piedra de más de 900 años siguen en pie, soportando el peso de los árboles y las lianas que crecen enredados en las paredes. 2 siglos después de desaparecer, no hay pescadores ni redes. El puerto de Nueva York vuelve a ser de las focas. Y los bancos de ostras se apoderan de la costa. Una visión de cómo habría sido el puerto de Nueva York antes de la intervención humana. En todo el planeta, las ciudades son engullidas por la naturaleza salvaje que los humanos dominaron en su día. Solo quedan ruinas fantasmales para recordar que estuvimos aquí. No importa el tamaño de nuestras contribuciones, nuestros monumentos o nuestros centros de poder. Hay cierto consuelo en saber que el mundo seguiría girando. La naturaleza corrige nuestros errores y encuentra un equilibrio con o sin nosotros.